Te doy la bienvenida a Crece Psicólogos. Si estás viendo este video es porque quizá has terminado tu relación de pareja y te sientes deprimido, triste, con ansiedad, con insomnio y palpas que tu vida se ha alterado negativamente y no te gusta vivir así. En este momento quizá te estés preguntando, ¿qué hago ahora que ha terminado todo? ¿Cómo saco de mi cabeza todo aquello que está asociado a la relación? ¿Y cómo sano por dentro para recuperar mi tranquilidad y mi paz? Si esto y más te estás preguntando, estás en el lugar correcto, ya que te enseñaré 5 estrategias poderosas para superar a tu ex en menos tiempo. Así que prepárate, toma nota y conecta conmigo, que en un momento comenzamos. Lo que debemos asimilar primero que nada es que vivir el enamoramiento o el amor implica riesgos y estos a su vez consecuencias. El duelo afectivo o la ruptura amorosa es un riesgo del amor y las consecuencias es todo aquello que estás experimentando en este preciso momento. Dolor, tristeza, llanto, depresión, conductas autodestructivas, coraje, odio, entre otras. Lo cual significa que debemos afrontar las consecuencias con valentía, con dignidad y con la idea firme que todo lo que sentimos cesará y hallaremos el equilibrio emocional que hemos perdido. La diferencia está en cómo afrontas esta ruptura amorosa, con qué recursos y estrategias le haces frente para superar a tu ex en menos tiempo y de una manera más constructiva y sana posible. Estrategia número 1. Vive la pérdida con congruencia emocional. Si la relación fue significante para ti, entonces es válido sentir emociones complicadas de manejar ante la pérdida. Estas emociones son naturales y necesarias para cerrar esta relación. La gente a tu alrededor intentará darte ánimos diciendo, ya no llores, sonríe, sigue adelante, levántate. Comprende, ellos no saben lo que estás sintiendo. Es muy fácil dar un consejo sin conocimiento de fondo de lo que se siente. Así que si el cuerpo te pide desahogo, busca el espacio adecuado para hacerlo. Sé congruente con lo que sientes. Una actividad que puedes desarrollar a la par de esta estrategia es escribir una carta a tu expareja que te permita expresar tu incomodidad, tu enojo, tu rabia, tu frustración y las emociones más complicadas que experimentes. Busca el espacio para hacerlo, para que de esta manera, mientras redactes, si el cuerpo te pide llanto, se lo puedas ofrecer. Si el cuerpo te pide sentirte mal, se lo puedas ofrecer libremente, siendo congruente entre lo que sientes y lo que haces al final de todo. Solo recuerda una cosa, esta carta no deberás entregarla, esta carta no puedes quedártela, y esta etapa y esta estrategia solo es temporal y no es permanente. Estrategia número 2. Pon freno de mano a tus emociones. Es sano experimentar y vivir las emociones que te generan el duelo afectivo, pero se convierte en insano y dañino para tu vida cuando permites que estas emociones tomen control de todo. Construye límites claros y bien definidos a tus emociones. Es decir, hay momento para todo. No afectes las demás áreas de tu vida. No mezcles una cosa con otra. Terminaste con tu pareja, no con tu trabajo, no con tu familia, no con tus amigos, no con tus metas, no con tu profesión. Aprende a separar las cosas. Educa a tu cerebro a tener momentos específicos para llorar, para sentirte mal, para sentir tristeza. Esto no es evadir, sino llevar con inteligencia emocional el duelo que estás viviendo. Estrategia número 3.
Decide dejar de amarlo. El amor se siente, es una realidad innegable, pero también se elige y se decide sentirlo. Es absurdo amar a alguien que no te ama o que no quiere amarte. Si tu relación ha terminado, es momento de emprender el camino para dejar de sentir algo por la otra persona. ¿Recuerdas cuando empezaste a sentir amor por el ser amado? Sin darte cuenta, decidiste amarlo porque existían las condiciones adecuadas para hacerlo. Estas condiciones ahora ya no existen. Decide dejar de amarlo con convicción y con determinación. Una actividad que te ayudará en esta estrategia es abandonar todo aquello que esté asociado a tu ex: ropa, regalos, cartas, lazos en redes sociales y demás. Tú sabrás qué vínculo tiene asociado a tu relación y este vínculo tendrás por convicción que eliminarlo de tu vida, porque de esta manera comenzarás el viaje, el camino para dejar de amarlo definitivamente. Estrategia número 4. Sé libre del pasado. Aprende a liberarte del pasado y a construir tu presente en el presente y no en el pasado. ¿Recuerdas la carta que redactaste en la estrategia número 1? Vuelve a leerla y decide perdonar todo, sí, todo lo que pasó y todo lo que dejó. El perdón es un proceso, inicia internamente con el poder de elegirlo. También elige perdonarte por todo aquello en que te equivocaste. Una vez hayas decidido perdonar, quema la carta y tírala, como símbolo de dejar el pasado donde pertenece, en el pasado. Estrategia número 5. Prepárate para el amor. Si has llevado a cabo las 4 estrategias anteriores con decisión y responsabilidad, es momento de prepararte para recibir el amor. Los seres humanos estamos hechos para vivir acompañados y no solos. Citaré una frase que define bien lo que harás en esta estrategia. Pueblo que olvida su historia tiende a repetirla. Para evitar caer en los mismos errores, aprende de los ya cometidos y vive una relación de manera distinta, con la ausencia de aquellos errores, sean propios o sean ajenos. Como actividad, vas a desarrollar una lista de cosas que no tolerarías en una relación y otra lista de las cosas que te comprometes a no repetir en una relación nueva. Es tan importante tener estas 2 listas a nivel consciente para que evites cometer lo mismo y también para que puedas alejarte de relaciones tóxicas o dañinas que puedan involucrarte en momentos dolorosos o lastimosos. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. A modo de conclusión, cada estrategia requiere de su tiempo para desarrollarla, así que si llegaste hasta aquí en el video, vuelve a verlo las veces que sean necesarias, pon pausa y trabaja en cada una. Vive tu duelo afectivo con inteligencia y con dignidad. Si llevas tiempo en sufrimiento y depresión por una ruptura amorosa, inicia un proceso terapéutico. Siempre es bueno el acompañamiento profesional. Si te sirvió este video, compártelo a alguien que lo necesite. Dale me gusta y no olvides suscribirte. Soy Luis Alberto Suárez y nos conectamos la próxima semana. Hasta pronto.